Oremos para empezar el tema entonces. Querido Dios y Padre, ahora nos disponemos para la prédica. Pedimos la dirección y la bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para el día de hoy lo he titulado Levántate, ve y proclama. Levántate, ve y proclama. Saben, parte del tema que voy a desarrollar el día de hoy narra la historia de un misionero testarudo y rebelde, pero al mismo tiempo enseñable y obediente. Este misionero del cual vamos a hablar un poco era un hombre leal a Dios, valeroso y creyente en la oración, pero a la vez era un hombre estrecho de visión y al mismo tiempo vengativo. También es un misionero con una extrañeza o una extraña mezcla de debilidades y de fortalezas. En el libro Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 25, se lo describe como un siervo de Dios, pero constituye un personaje trágico y triste en el libro que lleva su nombre. ¿Cuál es ese misionero? Jonás. Jonás. ¿Saben? Como un preámbulo histórico en un contexto de lo que voy a mencionar, Jonás fue llamado por Dios para ir a una ciudad llamada Nínive. Dios lo llamó para que fuera a esa ciudad. Esta ciudad era una de las 4 principales ciudades de un país llamado Asiria. Pero al mismo tiempo Nínive era el centro de adoración de la diosa llamada Istar, diosa conocida como la diosa del amor y la diosa de la guerra. Así que Nínive era importante porque allí era el centro de adoración, no al Dios creador, sino a una diosa llamada Istar. Asiria era uno de los superpoderes que dominaron el antiguo Oriente Medio entre el año más o menos 885 a.C. hasta el año 625 a.C. Israel y Judá, conocidos en la Biblia como los reyes que estuvieron en el territorio de Dios, sufrieron repetidamente bajo su cruel dominio. El rey Jehú, la Biblia dice de Jehú, quien fue rey de Israel, él fue obligado junto con su gente a pagar tributo al rey de Asiria llamado Salmanasar III. Finalmente la Biblia y la historia dicen que el reino de Israel cayó frente al reino asirio en el año 722 a.C. Y fue en medio de esa situación que Dios llama a Jonás para que fuera a visitar el territorio mismo del enemigo, el corazón del territorio enemigo, a fin de llamar a los idólatras ninivitas, a los guerreros ninivitas, para que se arrepintieran. No es extraño entonces que Jonás inicialmente haya rehuido a la misión a la cual Dios lo llamaba. En el tema que estoy desarrollando, hermanos, voy a presentar 8 intervenciones de Dios y al mismo tiempo 8 actitudes de Dios. Y en la medida que vemos que Dios interviene y que Jonás muestra algunas de las actitudes que vamos a escudriñar, a recordar, vamos a también encontrar algunas reacciones de habitantes o de otras personas que tuvieron que ver con Jonás y con Dios. Abramos la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1.
tengan la bondad de abrir la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, y mantengamos la Biblia abierta en este libro porque es de él que vamos a extraer el mensaje para el día de hoy. Jonás, capítulo 1. Justamente en el versículo 1 y 2 dice la palabra: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Qué necesitan los pecadores? ¿Qué necesitan las ciudades? ¿Qué necesitan los habitantes de este mundo? ¿Qué necesitan? Oír palabra ¿de quién? De Dios. ¿Qué necesita Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón? ¿Qué necesitan las ciudades circunvecinas de esta ciudad? ¿Qué necesitan los habitantes de Colombia, de México, de Guatemala, de Estados Unidos, hermanos que están conectados de Perú, de Chile y de otras partes del mundo? ¿Qué necesitan? Oír palabra ¿de quién? De Jehová. ¿Saben? Dios hace la primera intervención y le pide a Jonás que se levante. En segundo lugar, le pide a Jonás que vaya a Nínive. Y en tercer lugar, le pide a Jonás que proclame en la ciudad el mensaje divino. Levántate, ve a Nínive y proclama. Ante la primera intervención de parte de Dios, hermano Sedano, dice la palabra que Jonás tomó una primera actitud, la cual la encontramos en el versículo 3 de Jonás 1. Dice la palabra que Jonás precisamente se levantó, pero luego dice que más bien de ir hacia Nínive, Jonás descendió a Jope y estando allí en Jope pagó un boleto y se embarcó rumbo a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Dios le dice: vaya a Nínive. Jonás se levanta y va a Jope, saca su dinero, compra un boleto, compra un ticket y justamente se va en dirección opuesta a donde Dios lo había enviado, pretendiendo huir de la presencia de Jehová. Y es ahí cuando la Biblia narra, Lorena, que Dios hace la segunda intervención. Y la encontramos en el versículo 4. Versículo 4. Allí en el versículo 4 encontramos que en esa segunda intervención de parte de Dios, Dios hizo soplar un gran viento en el mar. Saben, amigos y hermanos, cuando nosotros hacemos caso omiso a la palabra de Dios, Dios puede levantarnos tempestades a nuestro alrededor para sacudirnos. Ahora bien, es bueno que tengan en cuenta que hay excepciones a esto, porque ustedes dirán: ¿y qué pasó con el caso de Job? Y sí, tienen razón. Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y hubo tempestades a su alrededor. Pero lo que acabo de mencionar referente a lo que ocurrió con Jonás puede haber ocurrido con ustedes o con algunos familiares que pertenecen a este pueblo, o que sencillamente estamos militando y que tal vez más adelante, por nuestra situación de vida, por nuestra experiencia tal vez la no más adecuada, Dios va a levantar tempestades a nuestro lado para sacudirnos, para llamar la atención, para encaminarnos a lo que Él quiere que seamos encaminados. Dios hizo soplar un gran viento en el mar. Y dice la palabra en el versículo 4 que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Saben, hermanos, están aconteciendo y van a venir tempestades para esta tierra, hermano Olger, tan grandes que la gente va a decir: ahora sí llegó el fin del mundo, se acabó el mundo, se está acabando el mundo. Ustedes y yo no logramos
sospechar las cosas que van a venir. No se asusten. Hay hermanos que se asustan cuando se predican de estos temas. Pero ¿por qué se asustan? Deberían estar felices de saber que Dios está a las puertas, que Jesucristo está pronto en volver. Pero hay hermanos que se preocupan, se ponen a pensar: ¿y qué va a pasar conmigo? Dios sabe qué va a pasar. Si va a morir, muere, y tranquilo, luego resucita. Dios levantó una tempestad en el mar y la gente pensaba que el barco se iba a partir. ¿Han estado ustedes en una situación así? Bueno, nosotros como no somos una ciudad costera, pues no estamos tan acostumbrados no tenemos tanta relación con el mar. Pero es posible que algún hermano haya ido, ¿cierto?, a un crucero, pero en eso no se siente nada seguramente. Pues allí en el río Orinoco, hermanos, el viento hace temblar a los barcos, ha hundido barcos. El viento en el río Orinoco, me contaron algunos hermanos. Y yo estaba una tarde visitando a un señor veterano, comandante piloto de una embarcación. Y estábamos justamente en la embarcación con el hermano misionero Fernando Guarín. Y hermanos, empezó una tempestad terrible, había un fuerte viento. Tuve que agarrarme de algunos tubos para que el viento no me hiciera tambalear. El hermano me dice: mejor salir de aquí, pastor, porque estábamos nosotros ahí en el río. Claro, la barca está atracada ahí, ¿no? Pero tuvimos que salir porque se mece, hermanos, y todas las demás embarcaciones, las grandes y las pequeñas, las mecen. Esas embarcaciones llevan tractomulas, llevan combustible en cantidades, toneladas de una cosa y de la otra. Son grandes embarcaciones. Pero lo que me llamó la atención es que, hermanos, el viento hace que las aguas se mezan para un lado y para el otro. Ustedes saben que un río corre, pero el viento, hermanos, es tan fuerte que hace que las aguas se mezan para allá y para acá y parecen olas de mar. Dice la Biblia que en aquella ocasión la tempestad era tan grande que los marineros, la gente que iba en esa embarcación pensaba que la nave se partiría. Y saben, hermanos, aquí hubo una reacción en esa experiencia, y fue la reacción de los marineros, la cual la encontramos en Jonás 1, 5 al 7. Jonás 1, 5 al 7 dice la palabra que los marineros tuvieron miedo. La gente tiene miedo cuando empieza a suceder la calamidad. Es natural que la gente tenga miedo, y más si son inconversos. Ahora, la gente conversa también puede experimentar miedo, pero la gente conversa no debe albergar miedo en su corazón. Es decir, hoy tiene miedo, pero ya mañana debe no tener miedo. Porque si la gente conversa, cuando hablo de conversa me refiero a convertidos, no a hablar. Cuando la gente convertida tiene miedo permanente, o necesita tratamiento terapéutico, psicológico, o necesita aferrarse más a las promesas de Dios. Los marineros tuvieron miedo. ¿Y saben qué hicieron? Clamaron a sus dioses. Empezaron a clamar a sus dioses. Empezaron a orarle a Istar. Hermana Berenice, empezaron a clamarle a Istar: diosa Istar, sálvanos. Tú que eres la diosa del amor, no permitas que nosotros perezcamos. Y el mar seguía embravecido. El jefe, aparte de aliviar el peso de la nave, el jefe de la nave se acercó a Jonás y lo encontró durmiendo. Dice el versículo 6, y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos.
¿Qué le parece eso, hermanos, que un hombre inconverso, idólatra, no conocedor de la palabra, impele? Un hombre inconverso como este jefe de la nave tenga que ir a sacudir física, moral y espiritualmente a un hombre misionero para decirle: levántate, dormilón, clama a tu Dios. Quizá tu Dios tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Aparte de eso, buscaban un culpable, echaron suertes. ¿Y saben qué pasó? La suerte cayó sobre Jonás. Querido amigo y hermano, estamos siendo bendición para Bucaramanga, allá donde vives, en el país donde vives. Eres una bendición para los habitantes de ese país, de esa ciudad, de esa comunidad, de ese barrio, de ese conjunto. ¿O somos como Jonás, cristianos dormidos, a quienes los vecinos, a quienes tal vez las autoridades tienen que estar buscando? Allá en tal casa vive un cristiano. Pues a Jonás, el jefe de la embarcación, tuvo que buscarlo. Y después de que la suerte cayó sobre él como el culpable, le pidieron explicaciones. Esa fue la segunda reacción de los marineros. Pidieron explicaciones a Jonás: ¿qué haces? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Luego, cuando Jonás les explicó acerca de quién era, de dónde venía y qué hacía, sintieron un gran temor, dice la Biblia en Jonás 1:8, y luego del 10 al 16. Cuestionaron a Jonás y le pidieron a Jonás qué hacer con él. Y luego se esforzaron por hacer volver la nave a la tierra. Pero me llama la atención que dice que clamaron al Dios vivo y tuvieron gran respeto por Dios, e incluso hicieron promesas y sacrificios. Dice el versículo 16: sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Esto me habla, hermanos, que la gente está interesada en conocer al Dios vivo, que la gente está dispuesta a aceptar al Creador, que es posible que haya gente idólatra, pero que al paso de una hora, de un día, de 10 minutos, esa persona idólatra deje de ser idólatra y acepte al Dios creador, al Dios vivo. Los marineros estaban clamando a sus dioses. Jonás dormía. Pero luego los idólatras estaban orándole a Dios. Camilo, los idólatras estaban orando al Dios vivo. Más todavía viene la segunda actitud de Jonás. Cuando todo el barco se movía, se estremecía y parecía partirse, Jonás dice en el capítulo 1, versículos 5, 6, 9 y luego el 12, Jonás dormía mientras los demás oraban. Oraban de manera extraña, clamaban a dioses falsos, inexistentes, pero por lo menos oraban. Jonás dio explicaciones a los marineros de quién era y qué hacía, y les dijo que huía de la presencia de Dios y de su petición. Y luego pidió que lo sacaran de la nave y lo echaran al mar. Pregunto, hermano Néstor, ¿estamos trayendo males a la gente nosotros? Saben, la iglesia fue constituida para darle bendición a la gente. La iglesia fue constituida para que seamos luz. La iglesia fue constituida para que seamos sabor. La Biblia lo dice, Jesús lo dijo: somos sal, somos luz. Hay que darle sabor, hay que alumbrar a la gente. Pero estamos dormidos. Las calamidades que están pasando son por nuestra causa. ¿Ustedes creen que si Jesús
viera que nosotros estamos predicando, anunciando la buena nueva a una persona, 2 personas, 10 personas, 1000 personas, 5000 personas o más, ¿vendría pronto o no vendría pronto? Elena de White menciona que Jesús pudo haber venido en esa época. Algunos dirán, pero ¿cómo se acomodan las profecías? Claro que sí, también. Pero saben, la aparente demora obedece a que nosotros hemos sido negligentes al pedido de Dios. Al igual que a Jonás, Dios nos dice, levántate, ve y proclama. El pedido de Dios no ha cambiado, hermano Javier. El pedido de Dios no ha cambiado, hermana Margarita. Dios sigue haciendo el mismo pedido. Profe Enrique, levántate, ve y proclama. Pero al igual que Jonás, a quien algunos de nosotros a veces lo criticamos por sus actitudes, somos semejantes o peor que Jonás. Jonás pidió que lo echaran al mar. Y cuando finalmente ellos vieron que no había más cosa que hacer lo que él pedía, Jonás fue puesto en el mar. Y dice el versículo 15 de Jonás 1, tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. ¿Cómo así? ¿Por causa de quién había ese problema? ¿Por causa de quién el mar estaba embravecido? ¿Por causa de quién casi se parte la nave? ¿Por causa de quién casi muere toda esa gente de la embarcación? ¿Por causa de quién? ¿De quién? De Jonás. De Jonás. Cuando Jonás es lanzado a las aguas, dice que las aguas se aquietaron. Y saben, ahora aparece la tercera actitud de Jonás en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 9. Entonces dice el versículo 1 de capítulo 2, oró Jonás a Jehová, su Dios. Pero oró desde un lugar donde nunca él pensó que podía orar. Saben, hermanos, hay personas que no oran en la iglesia, hermanos de la iglesia, que pasa la semana y no oran. Pasan los días y no oran. Pues voy a decirles algo. Llegará el día cuando los que no oran tendrán que orar en el lugar menos esperado. ¿Tendrán que orar dónde? En el lugar menos esperado. Cuando estén en el aprieto, cuando estén en la angustia, cuando estén cerca de la muerte, cuando estén en ese momento de desesperación, ahora sí se van a acordar para orar como lo hizo Jonás. Dice que allí desde el vientre del pez, Jonás oró con angustia. Y saben, percibió que Dios lo oía y luego le hizo promesas a Dios. Y dice el versículo 9, 2:9, Jonás dijo, cumpliré lo que prometí, porque la salvación viene de Jehová. Ahora Jonás, quien estaba en el vientre del pez, decía, ¿cómo es posible que yo salga de aquí si no es a través de Jehová? Hizo promesa, Señor, yo voy a ir donde tú me mandes, pero sácame de aquí, sálvame. ¿Y saben qué hizo Dios, hermanos? Vino la tercera intervención de parte de Dios. Versículos 10 y luego 3:1 de Jonás. Dice el versículo 10 del capítulo 2, entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Saben, hermanos y hermanas, he estado relacionando esto con Apocalipsis. He llevado tiempo pensando sobre este sermón. Ustedes saben, hermanos, cuál es la metodología, ya les he dicho varias veces. Hay que pensar sobre el tema. Yo pienso sobre el tema, reflexiono, voy en el carro, voy pensando.
voy juntando ideas y finalmente me siento a escribir. A veces Dios a través de un sueño me muestra algunas cosas, a través de una persona, en fin, a través de una experiencia. Pero sabe, estuve pensando que dice la palabra que Dios le dio la orden al pez para que lo vomitara. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3 referente a la iglesia de la Odisea? Es decir, sobre nosotros. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino por cuanto eres tibio, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Qué significa eso? Me he preguntado. En algún momento hablé un tema acerca del vómito de Dios. Pero estos días estuve pensando sobre lo que esto se relaciona, Emiliano, entre el libro del Apocalipsis y el libro de Jonás. Y es que Dios hace cosas extrañas y raras con el propósito de cumplir su plan. No se extrañen que de aquí a poco Dios haga alguna cosa extraña con el propósito de cumplir su plan a través de ti, a través de este servidor, a través de alguna otra persona. Dios le da la orden al pez para que lo vomite. Y ahora por segunda vez Dios le habla a Jonás, capítulo 3, versículo 1. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. La gente necesita oír el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios debe ser proclamado por ustedes. Hermana Lumila, por usted. Por el hermano Florentino y su esposa. Por Adriana. Por Fabián. Por Joseph, por Carol. Por Felipe, por Marcos. Tiene que ser proclamado el mensaje por Angélica, por Emiliano. Dios quiere niños, Dios quiere jóvenes, Dios quiere mujeres, Dios quiere hombres que le crean y que vayamos, nos levantemos y vayamos a la casa, a donde el vecino, donde el familiar, al pueblo, a la vereda y prediquemos su palabra, porque la gente está necesitada, doctor Luis Jorge, de oír palabra de Dios. Doctora Laura, la gente está necesitada de oír palabra de Dios. Sus colegas, sus médicos, sus compañeros de trabajo en la clínica están necesitados de oír palabra de Dios. Y alguien dirá: bueno, yo soy un hombre miedoso. Pues mira, Jonás era un hombre rebelde, testarudo, implacable, vengativo. Y Dios le pidió que fuera. Doctora Yureisi, Dios le pidió que fuera. Por lo tanto, no saquemos excusa para decir: es que tal cosa, a mí me falta, no tengo la suficiente palabra para mencionarle estas cosas de Dios a la gente. No ponga peros. Cuando Jonás sale de la boca del pez, oliendo a raro, fue un gran pez que se lo comió. Ese pez estaba ya lleno de algunos peces que se había comido tiempo anterior. Tenía algas y cosas allá, un gran pez. Se le enredaron cosas a Jonás por allá en la cabeza. Jonás sale con parte de eso y con ese olor nauseabundo. Y allí aparece la segunda actitud de Jonás, la cuarta actitud de Jonás. Ahora, al escuchar la palabra de Dios, dice la Biblia que Jonás se levantó y fue ¿a dónde? A Nínive. ¿A dónde Dios le había pedido inicialmente que fuera? A Nínive. ¿A dónde había ido o quería ir?
a Tarsis, lugar opuesto. Ahora Dios lo pone en aprietos, Dios lo pone en situación difícil. Ahora Jonás ora, Jonás clama, Jonás se arrepiente, Jonás pide pide salvación o acepta la salvación. Dios interviene, hace que el pez lo vomite. Ahora Jonás, lleno de vómitos y oliendo a pescado, se levanta y se va para Nínive. Ingresó a la ciudad. Dice la Biblia que era una ciudad de más o menos 120,000 habitantes. Era una ciudad grande. 120,000 habitantes es grande. Había bastante gente. Y empezó a predicar la palabra que Dios le dijo que predicara. ¿Qué necesitaba oír esa ciudad? Un mensaje corto. ¿Saben cuál fue el mensaje? Nínive será destruida dentro de 40 días. Se fue por las calles. Nínive será destruida dentro de 40 días. Luego se fue por la otra calle. Nínive será destruida dentro de 40 días. Anduvo por las otras calles. Nínive será destruida dentro de 40 días. Anduvo predicando el mensaje de Dios. Y saben, hermanos, me llama la atención que hubo una reacción positiva de parte de los habitantes de Nínive, es decir, gente idólatra. Quiero que ustedes tengan en cuenta eso. Gente idólatra, el centro de la adoración de la diosa Istar. Y cuando la gente empezó a oír el mensaje de Dios, la Biblia menciona, hermanos, en Jonás capítulo 3, versículos 5 al 9. Jonás 3, 5 al 9. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una vez más digamos amén. Dice la palabra, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Los pequeñitos, los jóvenes, los adultos, todos creyeron en la palabra que el profeta estaba comunicando. Hasta el rey de Nínive, dice la Biblia, se cubrió de ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Y luego dice el versículo 9 que el rey hizo un anuncio. Y ese anuncio era claro y decía: quizá Dios se arrepienta, se detenga, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Hizo proclamar ayuno, hizo que la gente clamara a Dios como nunca antes y pidió que se convirtieran de sus malos caminos. Un rey hablándole a través de un edicto a toda una población. ¿Por qué no hay tantos pueblos convertidos hoy día en el mundo a la iglesia de Dios? Porque no hay. Porque al igual que Jonás, no vamos, porque estamos yendo a otro lado. Dios dice: vaya a Nínive a predicar. ¿Y sabe qué dices? ¿Qué dices tú? No estoy hablándole de un hermano por allá a otro lado. Todos. Yo me voy aquí a los negocios. A los negocios. Sí, yo sé que tienen que negociar. Yo sé que tienen que comerciar. Yo sé que tienen que trabajar. Yo sé que tienen que producir. Pero oigan, aparte de comerciar, de producir, de avanzar en sus negocios, en sus empresas, también sé que deben creer.
también sé que deben sacar tiempo para predicar, para llamar a una persona, así sea por llamada, y comunicarle la buena nueva. Yo no puedo solo. No podemos con 10 hermanos que son misioneros, con otras hermanas misioneras. Necesitamos que por lo menos el 99%, cuán bueno el 100%, se unieran y creyeran y vayamos todos a cumplir la palabra de Cristo. Profesora Nina, ¿le gustaría, profe Nina? Y cuando uno va, solamente cuando uno va, eso no ocurre cuando uno se queda durmiendo, hermano Cordero. Si uno no va, no tiene que contar. Pero cuando uno va es cuando uno se da cuenta de la realidad de la existencia del poder y del amor de Dios. Sea que le predique a una persona o le predique a 100 personas, a 300 personas, a 10 personas o a 5,000 personas. Y uno empieza a darse cuenta del poder de Dios en las personas. Doctor Cristian, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hay muchísimo que hacer. Tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo. Y ese algo es simplemente creer en Dios. Hay algunos hermanos que deben ir a las veredas para predicarle a la gente que vive en el corregimiento, que vive allá en el campo. Hay hermanos que deben ir al barrio, a la comuna, que deben ir a la plaza pública, que deben subirse al bus, que deben subirse al tren a predicar la palabra. Hay que ir. Quisiera que alguien fuera a predicar allá en el centro de Bucaramanga. Alguien tiene que animarse. Hay que ir a las cárceles. Hay que ir a la alcaldía. Hay que ir a la gobernación. Hay que ir a la policía, a las empresas. Fui a una empresa ya en Puerto Carreño. Su líder o gerente es un hermano justamente de la iglesia. Un hombre preparado, estudió en Pamplona. Es el gerente de esa empresa. Y me dijo, pastor, pues me toca cumplir unos protocolos. Esta conferencia es, no recuerdo qué término le dio. Dijo, pero por favor, una conferencia profesional, no mencione nada de Dios. Bueno, está bien, hermano. Una conferencia profesional sobre familia. Y allí reunió todas las personas, unas 45 personas. Y empecé a hablarles de comunicación matrimonial. Pero saben, de manera intencional puse un versículo, Mauricio, para hablar de comunicación. Y ese que dice, no hemos hallado a ningún hombre que hable como Jesús. Y ahí se lo puse en el seminario, proyectado. Miren lo que dicen los enemigos de un misionero, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, que nadie ha hablado como Él habla. ¿Les gustaría comunicarse de esa manera? Le pregunté. Sí, le regalamos libros. Algunos de ellos fueron a las conferencias. Saben, la gente está necesitada de oír palabra. Pero más todavía, hermanos, cuando la gente reacciona, los ninivitas, y buscan a través de la oración y el ayuno, Dios vio lo que hicieron los habitantes de Nínive. Y es la cuarta intervención de Dios. Dios notó el arrepentimiento del pueblo y Dios decidió no hacer en la ciudad el mal que había anunciado. Esa fue la cuarta intervención de Dios. Pero luego aparece la quinta actitud de Jonás. Capítulo 4, versículos 1 al 3. Abran la Biblia en el capítulo 4 de Jonás, versículos 1 al 3. Dice la palabra allí que cuando Jonás se entera que Dios ya no pensaba destruir la ciudad,
se disgustó en extremo y se enojó, dice el versículo 1. Luego oró a Dios para explicarle por qué había huido a Tarsis. Y después de esto entró en depresión aguda y le pidió a Dios que le concediera la muerte. ¿Cómo le parece? ¿Cuánto me gustaría a mí ir a una población, predicar breve y que la gente empezara a orar, a ayunar, y que el alcalde de ese pueblo dijera: arrepiéntanse, no sigan haciendo ninguna obra violenta, oren, ayunen, arrepiéntanse, y que todos dijeran: aquí estamos para ser bautizados? ¿Cuánto me gustaría a mí que eso aconteciera? A mí me gustaría eso. A mí me gustaría eso. ¿A ustedes también? Pero ¿saben qué le pasó a Jonás? No le gustó tal cosa. Porque recuerden que una de las cosas que había en Jonás era el espíritu de venganza. Jonás dijo hace un tiempo atrás: estos asirios nos llevaron a pagar tributo, esta gente es idólatra, no merece la salvación. Era rebelde, ¿por qué? Ahora se enojó en extremo y le dijo a Dios que lo matara. Aparece la quinta intervención de Dios en Jonás 4:4 para hacerle una pregunta reflexiva. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Creen ustedes que Jonás estaba haciendo bien o estaba haciendo mal? Parece que la vida de Jonás en esta experiencia fue una vida de solo mal. Dios le dijo: vaya a Nínive, y él se fue para el lado opuesto. Los marineros remaban y hacían todo lo que tenían que hacer para salvar el barco. ¿Y qué hacía Jonás? Dormía. ¿Cuál es la solución?, le preguntaron. Écheme al mar. Un pez se lo traga y por allá ahora sí reaccionó: Dios mío, ayúdame, sálvame, la salvación viene de ti. Sale ahora de la boca del pez que lo deja allí en la playa y ahora va. Y ahora que la gente se convierte, que la gente está lista para aceptar el plan de Dios, para arrepentirse, para empezar una vida nueva, Jonás, en vez de experimentar gozo por el arrepentimiento, se enoja en extremo. Tanto que Dios le dice: ¿haces bien en enojarte tanto? Aparece la sexta actitud de Jonás, Jonás 4:5. Dice: Jonás salió de la ciudad. Jonás salió de la ciudad. Saben, hay un libro de Elena de White que titula La evangelización a las grandes ciudades. Y ella pregunta: ¿quién le predicará a los habitantes de las grandes ciudades? Pues nosotros, hermanos. Pero dice la palabra que Jonás acampó al oriente de la ciudad, hizo una enramada y se sentó a su sombra, y desde allí observaba minuto a minuto a la ciudad con la esperanza que la ciudad fuera destruida. Él se sentó allá arriba, hizo la enramadita, estaba allí recostado y esperaba minuto a minuto. ¿Cuándo será que empieza a caer fuego del cielo y consume la ciudad? Con la esperanza que fuera destruida. ¿Qué piensa de Bucaramanga? ¿Qué piensa de Girón? ¿Qué piensa de Piedecuesta, de Florida? ¿Tiene la esperanza que estas ciudades sean destruidas o que se salven? ¿Qué piensan ustedes? Porque a veces traemos la historia de hace no sé cuántos años atrás, 2700 años atrás, y nos quedamos en la historia de atrás. Pero ¿qué hacemos nosotros hoy día? ¿Queremos que Bucaramanga sea destruida?
Jonás tenía la esperanza de que fuera destruida la ciudad. Sexta intervención de Dios, Jonás 4, 6 al 8. Saben, Dios hizo un milagro. A veces Dios opera con milagros para hacerle ver a su gente cosas interesantes que tal vez la gente no ha visto. Dios hizo un milagro y el milagro consistió en que una calabacera creciera de un momento a otro para que le hiciera sombra a Jonás, porque había demasiado sol. Pero al mismo tiempo, hermanos, Dios hizo o permitió que un gusano dañara la calabacera. ¿Y esto sabe qué significa, hermanos? Que a veces Dios permite que le venga una prosperidad. A veces Dios permite que algo bueno, entre comillas, aparezca y dice el cristiano: oh, wow, miren cómo me están aconteciendo cosas buenas. Pero al poquito tiempo prepárese, porque eso se va a acabar. Y entonces la persona queda como pensativa: ¿qué pasó aquí? Jonás quedó pensando: ¿cómo así que la calabacera creció tan rápido, me hizo sombra? Y luego en la noche un gusano vino y el gusano seca la calabacera. Y Dios dice: envió, escuchen bien, hermanos, un fuerte viento. ¿Quién lo envió? Dios. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Ahora Jonás estaba un poco incómodo. Ya no tenía sombra. Ya no tenía sombra. Parecía en la actitud número 7 de Jonás. En el capítulo 4, versículo 8, la última parte, dice que Jonás parecía desmayarse. Y cuando estaba a punto de desmayarse, de caerse por causa del viento y por causa del sol, deseó una vez más la muerte y prefirió la muerte que la vida. ¿Por qué la gente quiere morirse en vez de ir a predicar? ¿Por qué la gente quiere morirse en vez de aceptar el plan de Dios de salvación para las demás personas? Saben, hermanos, la salvación trae gozo, no solamente en el cielo, sino en la tierra. A mí me da alegría ver a la gente, no solamente porque llora aceptando a Jesús, me da alegría escuchando testimonios. Saben, hermanos, me llama la atención un niño, un día me dice, me aborda en la conferencia, antes de empezar el tema, me dice: Pastor Luna, venga. Voy y lo escucho. ¿Qué pasó, hijo? Me dice: sabe, tengo un amigo. Escuchen el término: tengo un amigo que quiere reconciliarse con Dios. Un niño a quien había bautizado la noche anterior, ahora en la noche siguiente estaba siendo un misionero. Y me llamó la atención ese término. Inicialmente no lo entendí rápido, pero como el niño volvió a decirme: tengo un amigo que quiere reconciliarse con Dios, entendí que me estaba hablando de un amiguito que quería bautizarse. Y le dije: ¿dónde está su amigo? Dijo: está allí. Y le dije: el niño, ¿su amigo quiere reconciliarse con Dios? Me dijo: sí, él quiere reconciliarse con Dios como yo lo hice también. El niño fue bautizado. Gregory. La noche siguiente Gregory estaba cantando, hermanos, en la tarima. Estaba cantando. Y la gente se levantó y lo aplaudió con fuerza. Eso me emocionó. Eso no lo experimentan los que no hacen la obra misionera, los que no van. Pero los que van experimentan esas emociones agradables. Los que traen a una persona para bautizarse experimentan esas emociones agradables, ese gozo. Séptima intervención de Dios. Dios vuelve a hablarle a Jonás y vuelve a hacerle una pregunta reflexiva sobre el enojo. Jonás 4:9. ¿Tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te preocupas por la pérdida que tuviste? ¿Tanto te enojas por eso?
Octava actitud de Jonás. Jonás no hizo un estudio en su manera de comportarse. No hizo un cambio en su manera de comportarse. Al contrario, le dijo a Dios, queridos jóvenes, Jonás le dice a Dios, Freyman, le dice, mi enojo es tan grande hasta morir. Y viene la última intervención de Dios. Dios cuestiona la actitud de Jonás al decirle, tuviste compasión de la calabacera y no crees que yo también tengo misericordia de una ciudad que tiene 120,000 habitantes. Saben, amigos y hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Tengo varias conclusiones. Primera conclusión. Jonás fue el precursor de los discípulos del Nuevo Testamento. Un discípulo es alguien que es enviado. Por lo tanto, la Biblia narra de alguien que fue enviado en el Antiguo Testamento y ese es Jonás. Jonás es el precursor de los discípulos. Conclusión número 2. Jonás, el profeta de Dios, dormía en medio de la tempestad mientras los inconversos clamaban a sus dioses. Pregunto, ¿habrá gente de aquí y de allá, los que están viéndonos, que están orando a dioses equivocados mientras nosotros no oramos? Mientras nosotros no oramos. Tercera conclusión, Jonás mostró 2 veces su ira en el capítulo 4. Se enojó con Dios por cambiar de parecer y salvar a los habitantes de Nínive, y se enojó porque la calabacera se marchitó. En su egoísmo, el profeta necesitaba reordenar sus prioridades. Cuarta conclusión, a Jonás le costó entender la universalidad del evangelio. Quinta conclusión, el mayor obstáculo para Dios, a fin de conseguir que su profeta estuviera involucrado en la misión mundial, no era la distancia, no era el viento, no eran los marineros, no eran los peces, no eran los ninivitas. El mayor obstáculo era el profeta mismo. Saben, amigos y hermanos, hoy día igualmente ocurre. El mayor obstáculo para Dios a fin de cumplir la misión no se trata de la pandemia. Hermanos, no le pongan peros a esto, a que la pandemia, que las restricciones, aquello, no. El mayor obstáculo siguen siendo las mismas personas que están ya en la iglesia. No querer ir. El mayor obstáculo era el profeta mismo. Siguiente conclusión, la fe de Nínive contrasta con la incredulidad de Jonás y su espíritu de venganza. Última conclusión, Jonás es la única persona en la Biblia que acusó a Dios de tener gracia. Sandra, Jonás acusó a Dios de tener gracia, de ser compasivo. Hermano Joselín, de ser lento para la ira y abundante en amor, de ceder antes de enviar calamidades. Qué tremendo, hermanos. Por lo tanto, yo quiero apelar al culminar este tema a ustedes de la siguiente manera, con unas preguntas también. ¿Cuántos de los aquí presentes creen en Dios? Levanten la mano. Y los que están allá viéndonos a través del canal de YouTube y canal de Facebook, ¿cuántos creen en Dios? Todos estamos creyendo en Dios. Segunda pregunta. ¿Cuántos quieren levantarse a resplandecer o a seguir resplandeciendo porque ya están resplandeciendo? Amén. ¿Cuántos quieren ir a las personas, familiares o amigos, compañeros, colegas, para anunciarles la palabra de Jehová? ¿Cuántos quieren ir a proclamar las buenas nuevas? Por lo menos a una persona o a multitudes. Yo no sé para qué los tiene Dios en esta tierra, pero quiero decirles algo, aparte de querer la salvación para ustedes,
Dios los tiene para que vayan por lo menos a una persona y les predique. ¿Por lo menos a cuánta? A una persona. Pero es posible que aquí haya varias personas a quienes Dios los tiene para que le prediquen a multitudes. Es posible. Jorge, es posible. John, es posible. Carlos, es posible que aquí entre los que estamos, Dios nos haya escogido para predicarle no a una persona, sino a multitudes. ¿Lo creen? De tal forma que al ir ustedes a predicar, un pueblo entero, una ciudad entera se arrepienta. ¿Creen que Dios puede hacerlo? Haider, ¿cree que Dios puede hacerlo? Sí, lo hizo con Jonás. Pero cada vez que vayamos con el poder del Espíritu Santo. Hermano Cordero, hermana Yasmín, hermanos, algunos ancianos, voy a pedirle que se pongan de pie ustedes. Y ayúdenme, porque hoy quiero terminar esto haciendo una invitación formal y final. El año se está terminando, pero no podemos dejar que termine el año sin seguir predicando. Los que quieran predicarle a una persona, a 2, a 10 o a 1000, les vamos a entregar un libro. Ese libro tiene más de 20 sermones, más de 20 sermones. El pastor Evangelio Amado, junto con algunos otros, preparó este material para hacer 3 campañas evangelísticas. Cuando digo campañas evangelísticas me refiero a predicarle por lo menos a una persona, a una persona. Si usted quiere levantarse, ir y proclamar, reciba el libro, solo con una condición, que lo va a recibir y lo va a firmar, o va a firmar la planilla que tiene la hermana Yasmín, y va a cumplir el compromiso hecho de predicarle a una, a 2 o a 3, ahorita en noviembre, finalizando noviembre, en febrero y en agosto. Noviembre, febrero y agosto. Si no lo va a hacer, no reciba el libro, porque otro lo puede recibir. Pues yo quisiera que usted lo recibiera, porque Dios te está llamando a predicar. Si no vas, prepárate para las calamidades que pueden venir a acercarte, con el propósito de que finalmente vayas, porque con Dios es o voy o voy. ¿Cómo les parece? O voy o voy. No diga como Jonás, es que tal cosa. No. No piense como Jonás, es que soy tal cosa. No. Solamente levántate, ve y proclama. Levanten la mano los que van a recibir el libro. Hermana Yasmín, ayúdennos. Hermano Marcos, hermano William, ayúdenme a repartir el material. Solo que apunten el nombre y el teléfono de la persona. El miércoles hice un llamado aquí en la prédica y algunos aceptaron, pero no tenía el libro para dárselo. Entonces los que ya se apuntaron, el miércoles vengan. Creo que el hermano Néstor se apuntó. Ya no necesita apuntarse, Néstor, ya está apuntado. Maribel Mancilla también se apuntó el miércoles. Andrés Vega también se apuntó. Este es el libro. Levántate, ve y proclama. Amén. Levántate, ve y proclama. William, aquí hay un joven, apúntale su nombre y su teléfono. ¿Cierto? O la hermana Yasmina ahorita se lo hace apuntar. Levántate, ve y proclama. Hermana Berenice, levántate, ve y proclama. Nos pasa, entonces pásale el nombre a la hermanita Yasmín de una vez. ¿Todavía tenemos libros, hermano Cordero? ¿Tenemos libros? Permítanos libros con el hermano Marcos. Con el hermano Marcos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Levántate, ve y proclama. Esa es la consigna.
Hermanos, tenemos que ir. Tenemos que ir. Acuérdense, hay que ir. A veces no nos gusta porque, por ejemplo, ir a un pueblo tiene desventajas porque no hay las comodidades de una ciudad. Ir a una vereda hay que embarrarse. Ir a una población que hay un río da miedo montarse en esas canoas. ¿Qué tal que se hunda la canoa y me muera, me coma una piraña? El río Orinoco tiene pirañas. Han devorado animales y personas. Hay que ir, hay que montarse en la canoa. ¿Se nos van a desgastar los zapatos? Claro que sí. ¿Se van a embarrar los zapatos? Claro que sí. Pero hay que ir. ¿Saben por qué, hermanos? Con esto termino. Porque Cristo ya vino. Cristo ya vino y Cristo murió por mí en la cruz. Por cuanto Cristo ya vino y murió por mí en la cruz, yo voy. No vaya porque el pastor le dijo, vaya. Vaya porque Cristo vino y murió por ti en la cruz. Tengan la bondad de ponerse en pie y digan conmigo, a la voz de 3, levántate, ve y proclama. 1, 2 y 3. Levántate, ve y proclama. Una vez más. Levántate, ve y proclama. Daniela, con fe. Hay que ponerle fe, Daniela. Levántate, ve y proclama. Ustedes, que yo los escuche, hermanos. 1, 2 y 3. ¿Cuál es la razón? Porque Cristo ya vino por mí. Oremos. Querido Dios, tú sabes, Señor, que tenemos miles de cosas en esta tierra por hacer. Y en medio de tantos quehaceres, hasta los mismos fieles de tu pueblo no tienen tiempo para ti. No oramos lo suficiente, no ayunamos, no clamamos. Algunos llegamos tarde, otros ni vienen al templo. ¿Qué se espera de tu pueblo, Señor? El mayor obstáculo para Dios, para ti, Padre, no era el viento, no era la marea, no eran los peces, no eran los ninivitas, no era la diosa Istar, no era la idolatría, no era la violencia. El mayor obstáculo para el cumplimiento de la misión era Jonás. Y hoy algo semejante ocurre. No es la pandemia, no es la escasez de recursos, no es la ciudad, no son las autoridades de la ciudad. Somos nosotros los que no queremos levantarnos, no queremos ir, no queremos proclamar, porque estamos cómodos aquí en Bucaramanga. Vivimos cómodos. Allá en México viven cómodos. En Estados Unidos viven cómodos. En Perú viven cómodos. En buenas casas, con buenos carros, con buen trabajo. ¿Y quién quiere irse al cielo así si aquí vive bien? Por lo tanto, Padre, ayúdanos a salir de esa pereza, porque al igual que a Jonás, nosotros dormimos mientras el mundo perece. Levántanos del sueño, Dios. Queremos ser impelidos a través del Espíritu Santo para ir a las personas a comunicarles la buena nueva. Y dispón nuestro corazón para la alegría de la cosecha. Lo agradecemos y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Querida iglesia, y ahora, por las bondades que Dios me otorga, William, la iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga
resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, cumpleañera, y ponga en ti paz. Amén y amén.